Apreciados hermanos, gusto en poder saludarles en estas horas de la noche, día viernes, donde estamos ya recibiendo juntos el día sábado, el día santo del Señor. Estamos contentos porque estamos conectados ya en esta última jornada de esta semana especial que hemos tenido de profecía, ¿cierto? El conflicto de los siglos. Queremos dar una cordial bienvenida y un saludo afectuoso a cada uno de ustedes, apreciados hermanos, a cada una de las iglesias que están, cierto, conectadas. Y también queremos saludar desde ya al pastor Juan Andrade. El pastor Juan Andrade es director del Centro White de la Universidad de Montemorelos, allí en México. Él está terminando en estos momentos, creo, un horario de clases, pero ha hecho el tiempo para poder estar con nosotros eh, este día ya de preparación. Antes de darle el paso ya al pastor, quiero invitarte a que puedas orar, a que nos acompañes, ¿cierto?, en oración. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tus bendiciones y cuidados. Gracias por tu infinita bondad, tus cuidados, tus misericordias y por la oportunidad que tú nos regalas de estar aquí reunidos en tu iglesia, en nuestros hogares, donde sea que estemos, Señor, para escuchar tu palabra y escuchar tu voz. Acompáñanos y dirígenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, entonces sin más dilación queremos darle la bienvenida y el paso al pastor Juan Andrade. Bienvenido, pastor. Que el Señor le bendiga y le acompañe. Estaremos atentos a lo que Dios ha puesto en su corazón entregarnos como mensaje. Adelante, pastor. Y especialmente a ustedes, hermanos queridos que siguen esta transmisión, que están participando. He visto la cantidad de hermanos que se han unido para seguir las transmisiones. Dios quiera bendecirles y que los anhelos de su corazón, por la gracia de Dios, puedan ser alcanzados. Agradezco la oportunidad de participar en este simposio y mando un saludo a mis amigos por allá, Alexis y Lisandro. Un saludo cordial para ustedes y para todos. Pues miren, nosotros por acá tenemos una frase, no sé si es muy conocida también por allá, que decimos: me saqué la lotería con este tema tan importante que me ha tocado. Es un tema muy complejo, muy complejo. Las 7 últimas plagas y el decreto de muerte. Y quiero decir que no soy muy dado a esquematizar en una línea de tiempo los acontecimientos futuros. Lo hago con respecto a acontecimientos pasados, es más fácil, ¿verdad? De hecho, he elaborado varias líneas de tiempo, pero de eventos pasados. Y con respecto a los eventos escatológicos, no soy muy dado a hacer una línea cronológica y decir: esto sucede aquí, esto sucede acá y esto más allá. Normalmente no lo hago. Así que lo que pretendo hacer en esta presentación es apenas una aproximación para tratar de responder algunas preguntas que de manera natural surgen cuando nosotros leemos el texto bíblico. De paso, quiero invitar a todos mis hermanos, por favor, tomen su Biblia. Les voy a dar un tiempecito para que vayan a donde está su Biblia y juntos podamos encomendarnos a la dirección del Espíritu Santo para comprender lo que ha quedado aquí registrado en su santa palabra. Así que, les hermanos, les invito para que tomen sus Biblias. Yo quiero dar crédito a esta presentación, a mi Biblia, aquí la tengo, mi Biblia, la santa palabra de Dios. Doy crédito también de esta presentación a los libros del Espíritu de Profecía. Aquí tengo El deseo de todas las gentes y otros libros. Así que trato de consultar lo que dice la mensajera del Señor. Y también quiero dar crédito a algunos estudios que eruditos adventistas han hecho con respecto a este tema. Y algunos aportes que humildemente quiero hacer también con respecto a este tema muy complejo, bastante complejo. Quiero basarme en una presentación, dado que hay muchos detalles y mucha información. Quiero utilizar esta presentación para ayudarme y de esta manera facilitar el entendimiento de la misma. Así que vamos a ver directamente en el texto bíblico. La primera pregunta es: ¿en dónde están registradas
estas 7 últimas plagas. ¿En dónde? ¿En dónde en la Biblia? Pues en el libro de Apocalipsis, pero específicamente 3 capítulos. El capítulo 15, el capítulo 16 y el capítulo 17 de Apocalipsis. Y si ya tienen ustedes la Biblia en sus manos, vamos a ver que en el capítulo 15 aparece la introducción o el anuncio de estas plagas. Si ustedes tienen su Biblia, queridos hermanos, se van a dar cuenta, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, dice la Escritura: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y si ustedes leen el capítulo 15, se van a dar cuenta que no las menciona, pero sí las anuncia que van a venir. En el capítulo 16, entonces, encontramos la descripción de cada una de estas plagas. Allí, a partir del versículo 1 y durante todo el capítulo, están descritas estas 7 postreras plagas. Y el capítulo 17 también está en estrecha relación con las plagas, porque vemos aquí un bosquejo del desenlace final de este conflicto cósmico, en el marco del conflicto de los siglos, en el marco de esta batalla milenaria entre el bien y el mal. Encontramos en el capítulo 17 justamente el desenlace final. Así que estos 3 capítulos son los que presentan las plagas. Ahora miren, este tema de las 7 postreras plagas ha inquietado a mucha gente, no tan solo cristianos, sino también a gente que son críticos del cristianismo. ¿Y por qué ha desconcertado a muchos, incluso miembros de la iglesia? Porque cuando nosotros leemos el relato de estas plagas, surgen algunas preguntas que a veces uno no se atreve a expresarlas, pero en la mente, por allí pasa el pensamiento, como algunos críticos del cristianismo dicen: mira, si tu Dios es un Dios de amor, como tú dices, y dices que la Biblia así lo menciona, Dios es amor, ¿por qué ahora se transforma? Y parece aquí como un ser cruel que de una manera fuerte, de una manera despiadada, podemos decir, aniquila a sus enemigos. ¿Por qué? ¿Dónde está ese Dios de amor? Así dicen algunos. Y entonces, finalmente también dicen, bueno, imaginemos que tu Dios, que ahora toma el papel de ser un juez, ¿por qué no aniquila a sus adversarios o aquellos que no creyeron en él? ¿Por qué no los aniquila de una sola vez, de un solo golpe y se acabó? ¿Por qué tiene que hacerlo de una manera lenta? ¿Por qué tiene que venir plaga tras plaga? Y entonces surge la pregunta, ¿se complace tu Dios en la agonía de sus criaturas? ¿Desea Él una muerte lenta para cada uno de estos que fueron creados por Él? Este es uno de los señalamientos. Por eso dije que el relato de las plagas desconcierta a algunos, pero no tan solo a gente que es crítica del cristianismo, de la Biblia, sino también algunos cristianos se preguntan que qué pasará con los hijos de Dios ante la magnitud de estos acontecimientos que se relatan en el capítulo 16. La pregunta es, ¿y qué sucederá con nosotros, los hijos de Dios? Bueno, para responder a esa pregunta anticipada con respecto a cómo es posible que un Dios de amor realice esta obra, me gustaría señalar algunos pasajes de la Biblia y dejarlo como una base, como una plataforma de lo que la Biblia nos enseña. Miqueas capítulo 7, versículo 16, dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Así que dejamos establecido que Dios es un Dios de amor, de misericordia. Y lo completamos con lo que dice Isaías, el profeta Isaías, capítulo 28, versículo 21. Recuerden lo que dice Amós 3:7. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y entonces Isaías dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará
para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Así que lo que podemos nosotros rescatar, no tan solo estos pasajes, hay muchísimos otros pasajes que nos reafirman que Dios realmente es amor y que esta acción que se expresa en el capítulo 16 realmente es algo que el Señor no hubiera querido que sucediera. Cuando dice la Escritura que Dios se enojó o se enoja, se llena de ira, pues debemos entender que la Biblia está escrita en un lenguaje humano, como para que nosotros tengamos una idea, pero no es el enojo como el nuestro, no es un enojo, no es una ira fuera de control, si no, no sería Dios. Realmente lo que sucede aquí es que Dios deja de proteger, retira su protección de aquellos que a lo largo del tiempo una y otra vez rechazaron las iniciativas divinas de su amor. Y miren, quiero completarlo con una cita de la mensajera del Señor en la siguiente presentación, que dice lo siguiente. Ella, la mensajera del Señor, escribió en 1904 lo siguiente: es la gloria de Dios ser misericordioso, lleno de paciencia, bondad y verdad. Pero la justicia revelada, al castigar al pecador, es tan ciertamente la gloria del Señor como lo es la manifestación de su misericordia. Sí, realmente esto que vamos a ver a continuación también es un acto de misericordia de Dios, ¿verdad? De finalmente, como sucedió antes del diluvio, es también un acto de misericordia y de bondad de Dios hacia sus seres queridos y finalmente que aquellos que decidieron rechazar las iniciativas de Dios, pues cosechen el resultado de sus propias decisiones. Muy bien, ahora vamos a otra pregunta. Otra pregunta, ¿qué son estas plagas? ¿Qué son? Y entonces respondemos, queridos hermanos, que estas plagas son juicios divinos, juicios de Dios en contra de la humanidad perversa, juicios de Dios. Y entonces fíjense, vamos a la Biblia, les pedí que la tuviéramos, vamos a la Biblia para mirar de manera rápida. Allí entre el capítulo 15 y el capítulo 16 se menciona al menos 7 veces, se hace alusión a los juicios de Dios, a la ira de Dios. Así que estas plagas son juicios divinos. Vean lo que dice, por ejemplo, el versículo 1, en la parte final, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículo 3, la parte final, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Se está refiriendo a las plagas. Rey de los santos. Versículo 4, la parte final, porque tus juicios se han manifestado. Versículo 7, la parte final también, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Igual sucede en el capítulo 16. En el capítulo 16, versículo 1, dice allí, será derramada sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En el versículo 5, has juzgado estas cosas. Y en el versículo 7, la parte final, tus juicios son verdaderos y justos. Así que la Biblia, para comenzar, nos asegura que Dios no cambia, Él es amor y estas plagas son expresiones de su misericordia también. Y entonces ahora menciona las Sagradas Escrituras que estas plagas finales son juicios de Dios, juicios divinos. Y estos juicios tienen una particularidad. Dios a lo largo del tiempo ha permitido a la raza humana pasar por algunos juicios. Dios ha permitido que la humanidad en diferentes partes pase por algunos momentos de dificultad. Pero estas plagas, de manera particular, tienen una señal distintiva a lo que ha sucedido en el pasado. Y ahora justamente vamos a ver. La pregunta que tengo ahora es, ¿estas plagas son reales o son simbólicas? Y la Biblia también nos da la respuesta. Estas plagas son totalmente reales. Aunque en el relato que vamos a seguir ahora, en el capítulo 16, hay mucho simbolismo, hay mucho lenguaje simbólico, pero son estas plagas
juicios reales, son acciones reales. Vean, por ejemplo, algunos pasajes conmigo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. Dice la escritura, el segundo ángel, ahorita vamos a regresarnos para mirar cada una de estas plagas. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Esto no es simbólico, el hecho de que mueren los animales que están en el mar es real, es real. Luego también vemos lo que dice el versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esa sensación que experimentaron los hombres es real. Se quemaron del calor tan intenso producto de esta plaga. Y dice que entonces blasfemaron el nombre de Dios. Versículo 10. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su trono se convirtió en tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Esto de que mordían de dolor sus lenguas es real. O sea, esta es una evidencia de que junto con otros pasajes y otras expresiones que encontramos en el capítulo 16, que son plagas o juicios reales, no son simbólicos, como ya mencioné, aunque hay bastante simbolismo en el lenguaje que utiliza el profeta de Patmos. Ahora, vamos a otra pregunta importante y vamos a ver el comentario de la mensajera del Señor con respecto a estas plagas, hablando de la realidad de estas plagas. En el libro Fe y Valor, en la página 342, dice la mensajera del Señor lo siguiente: estas plagas no serán universales, lo cual implica que van a ser en diferentes lugares, pues los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Así que esto habla de la realidad de estas plagas. Los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos si cayeran sobre todo el mundo. Entonces dice ella, sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que han caído sobre los hombres antes del fin del tiempo de prueba han sido mitigados con misericordia. Pero en el juicio final, la ira de Dios será derramada sin mezcla de misericordia. Así que vean, queridos hermanos, esto es tremendo, es una realidad, ¿verdad? Bien, ahora avancemos en el estudio. Miren, estas plagas tienen una tipología que está anclada a las plagas pasadas, especialmente, por ejemplo, en Egipto. Cuando nosotros miramos estas 7 últimas postreras plagas, encontramos que 4 de ellas son similares a las que cayeron sobre Egipto y 2 se relacionan también con lo que sucedió en la caída de Babilonia. Y si avanzamos a la siguiente lámina, podemos ver allí que de las 7 últimas plagas que se mencionan aquí en el capítulo 16, 4 de ellas son similares a las que sucedieron con Egipto. Eso quiere decir que lo que Dios está haciendo es, así como sucedió en el pasado, que mediante estas plagas el Señor puso un alto a sus enemigos, a los enemigos del pueblo de Dios y permitió la liberación de sus hijos, también sucederá en el tiempo del fin. Y aquí se mencionan en las 7 últimas postreras plagas 4 de esas que se repitieron en el pasado. Muy bien. Vamos entonces ahora al texto bíblico. Por favor, vayamos a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Veamos la primera de estas plagas. Se menciona en el versículo 2. Dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La primera plaga entonces es una úlcera maligna y pestilente. La palabra que se utiliza aquí es similar a la que se utiliza en la descripción que hace la Biblia hebrea sobre el caso de Job. Una plaga real que produce una úlcera, un ardor increíble. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Esa es la segunda plaga. El mar se convierte en sangre.
La tercera plaga es similar, es convertirse en sangre, pero ahora las fuentes de las aguas, los ríos. Y aquí el mayor problema con estas plagas, la 2 y la 3, no es tanto el hecho de que, bueno, el hedor, imagínense, pero lo que puede venir como consecuencia de no haber, que no poder utilizar el agua, se pueden ustedes imaginar, ni para bañarse, ni para lavar, ni para la siembra, ni para... Entonces, como consecuencia de esto, una de las cosas terribles que pueden venir es la falta de producción de alimento, el atrofiar el sistema mercantil, comercial. Esto está implicado aquí, lo cual va a traer poco a poco una molestia incluso generalizada sobre la población. La cuarta plaga la encontramos en el versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual se fue dado a quemar a los hombres con fuego. Hablando de esta plaga número 4, el mundo en la actualidad habla del calentamiento global y lo refieren a diferentes causas. Yo creo firmemente que la naturaleza está respondiendo, sí, obviamente a lo que nosotros mismos hemos hecho para dañarla, pero la naturaleza está respondiendo, se está poniendo a tono con lo que dice la profecía y llegará el momento cuando esto será un asunto insoportable. Y entonces la siguiente plaga la encontramos en el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Fíjense, aquí, versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Qué interesante que en el versículo 11, en ocasión de la quinta plaga, se alude a la primera, a las úlceras, lo cual para algunos esto es un sinónimo del hecho de que las plagas probablemente van a estar separadas una de otra por un corto tiempo. Esa es una acumulación de calamidad sobre la otra. Y también que las plagas de alguna manera harán que las personas experimenten una y otra, es decir, que van a ser sucesivas, ¿verdad? La siguiente plaga la encontramos en el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Sin duda que hay un lenguaje simbólico, porque no se refiere al río Éufrates, ¿verdad? A aquel que como una realidad, sino que utiliza un lenguaje simbólico para referir ustedes saben que las aguas significan multitudes, y cuando la Biblia menciona que el gran río Éufrates se seca para dar paso a los reyes de Oriente, pues es una señal, es un simbolismo de que la humanidad aparta su apoyo a esas instituciones que representa Babilonia para preparar el camino de los reyes de Oriente, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces encontramos ahora la séptima plaga. Fíjense que entre la sexta y la séptima plaga encontramos otro relato importante. Dice en el versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Así que la séptima plaga es derramada sobre el aire, lo cual implica que hay un anuncio allí especial, dice el versículo 17, salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Y entonces dice el versículo 18, hubo relámpagos, truenos y un gran temblor, cual nunca hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿De qué magnitud será este temblor, ese terremoto? En algunos de nuestros países ha habido terremotos, ha habido calamidades terribles a través de esto y cada vez son mayores y más intensos, pues este tendrá dimensiones no comparables nunca al pasado, será algo terrible realmente. Y entonces menciona en el versículo 21 que también para culminar esta obra de calamidades caerá un granizo del cielo enorme, dice, que los hombres blasfemaron contra Dios
por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y algunos preguntan si esta es otra plaga, una octava, pero no, es parte de lo mismo, es decir, la culminación de todas estas postreras plagas que han caído que caerán sobre la humanidad. Bien, ahora me gustaría que pasáramos a una pregunta. ¿Cuándo suceden estas plagas? ¿Cuándo se supone que van a caer estas plagas? Bueno, y entonces tenemos, de acuerdo al contexto del mismo libro de Apocalipsis, entendemos que en primer lugar, cuando el Evangelio haya sido predicado a todo el mundo. Sí, cuando todo el mensaje del Evangelio haya sido predicado, que este es un mandato del Señor, entonces estas plagas van a suceder. Entonces, mientras no terminemos de predicar, esto todavía no va a suceder. En segundo lugar, cuando los hijos de Dios hayan tomado una decisión libre, consciente, razonada de serle fieles a Él. Por lo tanto, quiere decir que los hijos de Dios tendrán que pasar por una prueba severa, una prueba especial, y cuando ellos hayan tomado esa decisión libre, entonces después vendrán estas plagas. Número 3, cuando los hijos de Dios hayan sido sellados. Ya vimos en una de estas noches acerca de eso. Así que una vez que los hijos de Dios han sido sellados, y aunque el sellamiento es un proceso para llegar a un momento final, cuando hasta allí finalmente podrán venir estas plagas. Número 4, cuando los desobedientes reciban la marca de la bestia. Es cierto que en este momento hay quienes rechazan el sábado como día del Señor, rechazan llevar el carácter de Dios, pero todavía no ha llegado el momento para esto, hasta que finalmente venga una prueba universal, se decrete una ley universal y entonces las personas tomen una decisión libre, razonada, es cuando finalmente se darán estas cosas. Y número 5, cuando el tiempo de gracia haya terminado. Y entonces vendrán estas plagas. Así que una vez que suceda todo esto, lo que continúa son el derramamiento de estas 7 postreras plagas. Y entonces ahora hablemos brevemente sobre el decreto de muerte. Fíjense que el decreto de muerte, entre los eruditos adventistas hay diferentes opiniones con respecto al decreto de muerte. Cuando quiero decir diferentes opiniones, es un decreto de muerte, son 2 decretos de muerte. Al parecer, de acuerdo al relato bíblico, por eso puse esos pasajes allí, al parecer hay 2 decretos de muerte. Uno que se ejecuta, que ha venido sucediendo a lo largo del tiempo, pero que en el tiempo del fin va a suceder con mayor ardor. Dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y ustedes saben que la descripción de la bestia de Apocalipsis 13 dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia y que hacía que aquellos que no recibieran la marca de la bestia en la frente de la mano, pues fueran muertos. Así que hay un decreto de muerte previo, donde cristianos morirán, habrá mártires, habrá mucho sufrimiento. Pero también en ocasión de la sexta plaga se hace alusión a un decreto de muerte. Si ustedes quieren ver lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14, dice lo siguiente, versículo 13 y 14 del capítulo 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y entonces en el capítulo 16, y se los reunió en versículo 16, perdón, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, la descripción que hace aquí Apocalipsis en el capítulo 16 hace alusión justamente a un decreto de muerte. Pero este decreto de muerte, de acuerdo a lo que dice la mensajera del Señor en Historia de la Redención, al parecer no permitirá que se ejecute. Sí, va a ser un tiempo de angustia muy grande para los hijos de Dios durante este momento de las plagas. Pero recuerden que ya el tiempo de gracia ha terminado, los hijos de Dios han sido sellados, los enemigos de Dios recibirán la marca de la bestia,
Y durante este periodo, que será un tiempo de angustia, por saber si nuestros nombres están realmente en el libro del cielo, por saber si el sacrificio vale la pena, Satanás tratará de presionar, de angustiar a los hijos de Dios con esos pensamientos. Fíjese lo que dice la mensajera del Señor con respecto a eso. Dios no consentiría que los malvados exterminasen a quienes esperaban la traslación y no se sometían al decreto de la bestia ni recibían su marca. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya, como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Así que no tendría caso. Podemos ver la siguiente lámina. No tendría ya caso realmente la muerte de los mártires, porque no provocaría reflexión de nadie. Ya cada caso está resuelto. Entonces, dice el pueblo de Dios, no quedará libre de padecimientos. Ese pensamiento ya lo vimos. El siguiente, por favor, la siguiente lámina. Y entonces dice allí este pensamiento, los ángeles iban a retener los vientos mientras la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Sí, hay un decreto, y las huestes del mal se reúnen y establecen una fecha, un momento para la aniquilación del pueblo de Dios. Pero, por lo que he entendido, este decreto de muerte durante las 7 postreras plagas no se ejecuta porque justamente interviene el Señor para librar a su pueblo, como sucedió en el pasado. Avancemos entonces a la siguiente. Dice allí que Dios no permitiría que los malvados exterminaran a los santos. Satanás se alegraría con sus malignas huestes y todos cuantos odian a Dios. Y qué triunfo sería para su majestad satánica ejercer poder en el tramo final de la lucha sobre los que durante tanto tiempo esperaron ver a quien tanto amaron. Los que se burlaron de la idea de la ascensión de los santos presenciarán la solicitud de Dios por su pueblo y contemplarán su gloriosa liberación. Y entonces, a manera de conclusión, queridos hermanos, podemos decir con respecto a las plagas lo siguiente. Las plagas, aun cuando caigan estas plagas, son evidencia del amor de Dios. Aun cuando son terribles, aun cuando esto realmente es la manifestación mayor de los juicios de Dios sin misericordia, aún son evidencia del amor de Dios. En segundo lugar, recordemos, Dios está al control. Por muy difíciles que parezcan estas cosas, por muy sombrío que se vea el panorama, Dios está al control. Y las plagas justamente son una evidencia de que Dios tiene autoridad y que Dios ejecuta sus planes. Número 3, las plagas son reales. Tristemente son plagas reales. Número 4, el pueblo de Dios no sufrirá las plagas. Esto no quiere decir que no habrá angustia, habrá un momento de angustia muy grande, pero el pueblo de Dios será librado de ellas. Otro asunto importante que debemos resaltar es que el momento de arrepentimiento es ahora. Es ahora, cuando llegue el momento que las plagas vayan a ser derramadas, se cumple lo que dice la Escritura: hecho está, el que es justo siga siendo justo, el que es impío siga practicando la maldad. Así que el momento de arrepentimiento es ahora. Después de terminar el tiempo de gracia, cada caso estará resuelto. Por lo tanto, qué bueno será que nosotros podamos involucrarnos activamente para ayudar a muchos a que a tiempo entreguen su corazón al Señor, no por temor, sino por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y número 6, las plagas sirven para revelar el espíritu de rebelión, ¿verdad? Que siempre será rebelión. El espíritu de maldad siempre será maldad. Eso también es otro testimonio para el universo. Y finalmente,
son una manifestación del poder y de la autoridad de Dios. Me parece que en ningún lugar como en este queda muy bien ese pensamiento tan conocido de la mensajera del Señor cuando escribió para su pueblo: no tenemos nada que temer en el futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para estar seguros del amor de Dios, para que cada día podamos reafirmar nuestra entrega al Salvador, asegurar que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y como dice el capítulo 17, quiero terminar con este versículo. Capítulo 17, versículo 14. En el desenlace final de estas plagas, como siempre ha habido a lo largo de la historia, solamente han existido dos grupos: los hijos de Dios y los que están detrás de la bandera oscura del príncipe del mal. Y entonces dice el versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Quiera Dios que nosotros podamos estar del lado de Cristo y salir victoriosos en medio de esta lucha, que el comandante y Rey es Jesús, nuestro Salvador. Hemos escuchado un tema inspirador, mis apreciados hermanos. Siempre es intenso y es interesante escuchar hablar de las 7 últimas plagas, ¿cierto? Y el decreto de muerte. La invitación está hecha para nosotros. Alistémonos para estar listos y preparados cuando el Señor venga por segunda vez. Agradecemos desde ya al pastor Juan Andrade por dedicar el tiempo para poder estar con nosotros en esta nueva jornada. Y deseamos que Dios pueda bendecir su vida, pastor, y la de su familia. Muchas gracias. Vamos a orar, mis apreciados hermanos, para que el Señor pueda grabar con fuego en nuestros corazones estos mensajes. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en estas horas de la noche queremos agradecer tus bondades y lo que tú has expresado, Señor, a través de tu palabra, donde nosotros hemos podido, Señor, escuchar tu voz. Quiero rogarte que tú grabes con fuego en nuestros corazones estas palabras que han sido proferidas por el pastor, palabras bíblicas de enriquecimiento. Acompáñanos, bendícenos y dirígenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis apreciados hermanos. Que tengan una muy buena noche. Feliz sábado para todos.